Bueno, la exposición que a nosotros nos correspondió es sobre el sistema teórico de colonial. Mi grupo está conformado por Valentina Tula, Lady Herrera, Juan Raches y la que les habla, Solange Lara. Vamos a empezar con la contextualización y la va a presentar Valentina Tula. Bueno, entonces yo les vengo a hablar acerca de la contextualización. Al referirse a la descolonización, nos referimos al proceso de independencia que surge en la década del 60. Esto surge con la independencia de varias colonias en el continente africano y en el asiático. Esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un proceso impulsado por las Naciones Unidas. En este sistema teórico trabajaremos diversos autores. Uno de ellos es Bonaventura de Sousa, que es nacido en Coimbra, Portugal, el 15 de noviembre de 1940. Es doctor en Sociología de Derecho por la Universidad de Yale y catedrático ya jubilado. Se le considera un intelectual con reconocimiento internacional en el área de las ciencias sociales. Es popular en Brasil por su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial. Bueno, seguiríamos con Esperanza Gómez Hernández, que es una mujer colombiana con formación académica. Tiene un doctorado en la Universidad de Antioquia. Sus estudios interculturales, desarrollo, educación e interculturalidad desde procesos de planeación participativa en la Comuna 6. Esto sucedió entre 1994 y 2008 en Medellín, Colombia. Y la última autora es Catherine Walsh, de nacionalidad argentina. Es una mujer intelectual militante que ha estado involucrada durante muchos años en los procesos de luchas de justicia y transformación social, primeramente en Estados Unidos y en los últimos 20 años en Abya Yala y Ecuador. Y allí es donde tiene una trayectoria larga de acompañamiento a los procesos de los movimientos indígenas y afrodescendientes. Su militancia inició en los años 70 con colectivos multirraciales y feministas en la Universidad de Massachusetts. Y ella lo que hacía era luchar en contra de la máquina de guerra y el sistema racista patriarcal de capital y de conocimiento. En esta década ella organizó una escuela alternativa antirracista y antisexista y también lo experimentó con la vida comunal. Luego de esto pasó 2 años en Ecuador y allí fue que empezó a enseñar danza y luego trabajó como cocinera en un restaurante como proyecto de un colectivo cultural. La decolonialidad precede históricamente al poscolonialismo. Esta, como horizonte alternativo a la colonialidad, debe considerar la puesta en marcha de experiencias de insubordinación, ya que sin ellas se transformaría en una abstracción y no en un horizonte concreto para la liberación de los oprimidos y para el cambio civilizatorio que está en juego. Bueno, esto se ha descrito que consiste en opciones analíticas y prácticas que se enfrentan y se desvinculan de la matriz colonial del poder. En el modelo de colonial se implanta esta medida y se busca con ella dar soluciones a lo que hasta este momento se conocía. Bueno, ahí es cuando empiezan a hacer procesos de institucionalización para generar un orden humano, social, económico, político, científico, metodológico, etcétera. Bueno, con respecto a dar un orden y un marco social para la vida humana, un cambio que se evidencia desde todas las ramas, estableciéndose como la regularidad y el orden de hacer sus diferentes procesos. Además de esto, podemos ver los procesos que ha tenido la colonialización en las formas de pensamiento, en las líneas abismales y cómo los derechos humanos han sido permeados desde el pensamiento occidental, como las formas de entender y comprender al mundo han sido permeados por este tipo de pensamiento. Y vemos como los autores como Esperanza Gómez y Bonaventura, nos muestran cómo la decolonialidad en el trabajo social es un proceso muy reciente, pero importante al momento de entender las formas de educación. Bueno, y en concordancia vemos que a pesar de que esta perspectiva de colonial es un poco reciente, ha tomado más fuerza a lo largo del sur global y permea de forma directa el trabajo social. Y esto hace que tome fuerza como una línea de investigación muy ligada a los autores que escogimos para realizar este sistema teórico.
ya que estos nos hacen entender diferentes miradas críticas al imperialismo y capitalismo, puesto que estas dos nutren esta perspectiva colonial y abismal. Además de esto, ver cómo las formas occidentales también permean la educación. Bueno, aquí en toda esta contextualización también podemos ver cómo procesos históricos de lucha y emancipación intelectual y social, como lo fue la reconceptualización y una neorreconceptualización en el trabajo social, nos muestra cómo estos procesos de descolonialización también permean nuestra carrera de forma directa, como lo fueron los procesos de dictaduras militares en América Latina, ya que estos manifestaban que en este sistema teórico no solo viene desde la academia, sino desde las luchas constantes contra el imperialismo y capitalismo salvaje que afecta de forma directa la colonialidad e incrementa la oligarquía preponderante. Conceptualización. Esperanza Gómez presenta una investigación crítica con análisis y diagnósticos muy rigurosos y audaces conforme el desarrollo de colonial, mostrándonos sus análisis contextuales de la vida cotidiana en las zonas urbanas relacionadas con la forma de educar y el cambio que genera influir en nuevos desarrollos. En esto hace tres campos diferentes y los denomina como los más importantes, que es el cambio. El primero es el cambio social y político que se desarrolla en el planteamiento hegemonológico occidental, que tiene relación con las relaciones humanas y el sentido comunitario. El segundo es el campo epistemológico, en donde la autora hace una crítica muy fuerte y denuncia la violencia para llegar a alcanzar lo que ella llama la soberanía epistemológica. El tercer campo es el de la educación. Se denuncia la pedagogía objetiva para darnos a entender una educación desde la práctica, en la configuración de la vida cotidiana. El campo de la proyección del futuro, la reconfiguración concreta y demás territorios urbanos, teniendo en cuenta que se dan cambios económicos, sociales y políticos, por implementar el desarrollo colonial a lo que dan nuevas medidas y formas de tratar los diferentes temas y el orden en el cual se tienen que manejar. La autora hace énfasis en que tiene que ser muy importante ir más hacia la práctica y implementar metodologías, pero después de la misma práctica, y que se tiene que tener más en cuenta eso para así poder tener una intervención aplicada. Dos puntos importantes también son el desarrollo después de la decolonialidad y la decolonización del desarrollo. El desarrollo después de la decolonialidad se toman nuevas medidas y cambian los procesos para todas las personas, estrategias para poder avanzar con la implementación. Se tienen en cuenta los efectos que va a causar el hecho de implementar nuevos desarrollos a los marcos que ya están estipulados. Se tienen en cuenta para poder saber en qué va a afectar y asimismo dar una solución antes de que ésta suceda. Con este ajuste se espera activar y mejorar la economía y corregir los desequilibrios que están teniendo en su momento. Y también evitar que por implementar estos nuevos desarrollos se pierdan otros factores que están bien. La decolonización del desarrollo reconoce el legado colonial, que rompe el paradigma y la matriz, desde la cual se ha configurado como único camino del conocimiento del ser humano y la vida social. Bueno, los conceptos que tenemos los sacamos a lo largo de la investigación y de los tres libros que cada uno de nosotros leyó. Como primer concepto tenemos la polifonía, que es el multicolor de saberes y prácticas que permite cuestionar la mirada apocéntrica de la universidad moderna. Concepción biocéntrica plantea como principio de vida de todos los seres concebir a la naturaleza como un sujeto de derecho y de valor, pero de valor humano, ¿sí? O sea, no como algo que se explota o algo que se paga por tener. Está también lo geopolítico, que opera los derechos humanos e incluso el uso de la violencia y la guerra ejercida en función de la paz y la democracia. Está el eurocentrismo, que está disputado por el lugar en las ciencias sociales, que se complejiza aún más con el predominio del eurocentrista o culturalismo. Hegemonía. El desarrollo en el capitalismo en su forma neoliberal se ha instaurado como hegemonía a partir de la colonialidad de la vida. Descolonizar. El concepto de descolonizar el desarrollo fue propuesto por la autora Esperanza Gómez y esto debido a todos los
las entrevistas que ella tuvo, los libros que ella leyó para poder atribuirse de todo este tipo de saberes y de diferentes autores donde ella valida su teoría y su investigación. Está Decolonizar el Desarrollo, que es un libro de Esperanza Gómez y que ahí sacamos la mayoría de los conceptos que estamos usando. Luchas sociales son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción. Políticas públicas son el reflejo de las ideas y anhelos de la sociedad expresada de los objetivos de bienestar colectivo. El pensamiento abismal, el pensamiento del conocimiento, el pensamiento abismal consigue el conocer a la ciencia moderna, el monopolio de la distribución universal entre lo verdadero y lo falso. La epistemología parte de la filosofía, la cual se encarga de estudiar los principios, fundamentos, extensiones, métodos del conocimiento humano. También como otro concepto tenemos los conocimientos populares y citamos a Buenaventura de Sousa, que dice: me refiero a cuando refiero a conocimientos populares laicos, plebeyos, campesinos o indígenas, al otro lado de la línea, desaparecen como conocimientos relevantes o consensurables porque se encuentran más allá de la verdad y la falsedad. También tenemos el imperialismo, que vemos cómo esto va ligado a las perspectivas del capitalismo, cómo lo nutre desde su seno y en su forma de fomentar la mirada decolonizadora. A continuación veremos los postulados. En los postulados encontramos las ideas fuertes con las cuales se entrecruzan las diferentes teorías del sistema, además de diversos puntos en los cuales hay concordancia entre autores. Además de eso, también en los postulados podemos evidenciar que hay diversas dimensiones, como lo vemos por colores. Está la dimensión estética, ideológica y política con el color morado, la dimensión epistemológica con el verde, la dimensión metodológica con el naranja, la dimensión pedagógica con el azul y la dimensión estética con el rosado. Es importante tener en cuenta que al momento de esclarecer cada postulado, vamos a ver en la descripción los colores. Entonces ya tenemos una idea a qué hacen referencia estos colores. Empezaremos por el postulado de trabajo social colonial. El trabajo social es una profesión moderna que se institucionaliza socialmente entre el capitalismo y profesionalmente en los marcos del Estado y las universidades como centros privilegiados para su formación. Se constituyó dentro de lo moderno y las herencias coloniales que en la versión de lo social se construyen con la relación a la política, la economía, la ciencia social y la ética del humano. El siguiente postulado es el trabajo social decolonial. En la proximidad que trabajo social mantiene con los escenarios en los que se aviva la lucha social de comunidades, pueblos, grupos y seres humanos que optan por asumir la vida en frontera con lo moderno y lo posmoderno en reexistencia sobre las márgenes del capitalismo y desde experiencias humanizadoras diferentes, es que trabajo social puede encontrar y transitar por opciones decoloniales para hacer historias y constituirse frente a las vivencias de las políticas, las economías, los saberes y los seres humanos que habitan lo andino, lo mesoamérico, lo caribeño y el sur del ser latino, ¿no? Además de esto es conocer, aprender y desaprender y reaprender es nuestro nuevo reto. Ese es el nuevo reto del trabajo social con la decolonialidad, ¿no? El siguiente postulado es la relación de lo pedagógico y lo decolonial. En torno a lo pedagógico se destacan 4 aspectos fundamentales: la relación entre lo pedagógico y lo decolonial, la crítica a la noción de sujeto como categoría construida en la modernidad, el reconocimiento de las diversidades humanas sociales y la colonización del saber y del ser. Trabajo social juega un papel fundamental en lo pedagógico en el ejercicio del trabajo social, ¿no? Esto suena redundante, pero pues es lógico. Esto se debe llevarnos a comprender la educación en el ámbito de la interacción humana sociocultural más que restringida a la enseñanza en el aula. En el cambio de procesos de aprendizaje se le daba relevancia al trabajo que se hacía en campo y que esto importaba más que lo que se aprendía en la academia. Daba mejores herramientas y no se quedaba con lo teórico, sino que iba más allá para tener un aprendizaje verdadero.
Después vamos a entrar en un postulado que son los derechos humanos. Los derechos humanos son libertades, son derechos que tenemos todas las personas por el hecho simplemente de existir. Estos son concebidos sin distinción de raza, de edad, nacionalidad, sexo, origen, religión, etcétera, etcétera. Pero también debemos tener en cuenta que Boaventura nos manifiesta que debemos descolonizar los derechos humanos, ¿no? Así replantearnos nuevamente la forma en que han sido concebidos estos derechos, ya que muchos de estos apoyan los gobiernos y la forma capitalista en cómo favorecen a algunos y censuran a otros. Así como lo vemos en el libro de Para descolonizar el occidente, algunos de estos derechos se quedan en el papel nomás, ¿no? Además de esto, como algunas minorías no han sido tenidos en cuenta en estos derechos humanos, pero la presión de grupos indígenas, movimientos feministas, entre otros, han contribuido a la creación de algunas constituciones de derechos humanos, como lo son los derechos humanos de los indígenas, de la madre tierra, de los migrantes, etcétera. Vemos que se comienzan a fomentar los derechos humanos también para otros subsectores, ¿no? Digámoslo de esta forma. En relación con lo anterior, deseamos traer a colación otro subtema relacionado con los derechos humanos, el cual se denomina derechos humanos interculturales post-imperialistas, ¿no? Donde se necesita una política de derechos, un enfoque actual a la tarea de otorgar poderes a las clases y a la coalición popular en sus luchas hacia la consecución de soluciones emancipadoras, más allá de la modernidad occidental y del capitalismo global, ¿no? Además de esto se debe hacer una tarea para la epistemología, que es fundar nuevos derechos humanos, ¿no? Ya que los actuales priman en los cimientos del capitalismo y el imperialismo, ligados con los paradigmas reinantes, modelos económicos y políticas actuales. Acá es donde prima una de las grandes descolonización de los derechos humanos, las cuales nos especifica que no son derechos originales, son más bien injusticias originales. Son derechos originales que solamente existen para señalar la perpetración de las injusticias originales, ya que esta aceptación nos determinaría abrir una ruptura con el tiempo y ver cómo desde los orígenes de los derechos humanos estos han sido coloniales y abismales, para así replantearnos y generar nuevos derechos postcoloniales y postimperiales. El siguiente postulado son las tensiones dialécticas en la modernidad occidental, ¿no? La concreción de tales condiciones nos conduce a desenmarañar algunas de las tensiones dialécticas que se encuentran en el núcleo de la modernidad occidental, ¿no? La crisis que actualmente afecta a tales tensiones transmite mejor que nada los problemas a los que se enfrenta la modernidad occidental de hoy en día. En mi opinión, la política de los derechos humanos de comienzo de siglo es un factor clave para entender tal crisis. Aquí es donde entran tres tensiones dialécticas, pues que ya vimos la primera. Aquí es donde dice, la primera sucede entre la regulación social y la emancipación social. Se ha estado defendiendo el paradigma en el cual la modernidad se basa en la idea de una tensión dialéctica creativa entre regulación y emancipación social. La segunda tensión dialéctica se produce entre el Estado y la sociedad civil. Como se dice y se notó perspectivamente en el libro de Para descolonizar el occidente, en el siglo XIX, entre 1948, en el Estado moderno, aunque inicialmente fuera un Estado minimalista, es potencialmente un Estado maximalista, ¿no? En la medida en que la sociedad civil, como el otro del Estado, se autorreproduce a través de leyes y regulaciones que emanan del Estado y para las cuales no parece existir un límite, siempre y cuando se respeten las reglas democráticas del proceso legislativo. Aquí entra también en concordancia un postulado anterior que eran los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos se encuentran en el núcleo de esta tensión. Mientras la primera generación de derechos humanos se diseñó como una lucha de la sociedad civil contra el Estado como el único violador de los derechos humanos, la segunda y tercera generación de derechos humanos recurren al Estado como el garante de los derechos humanos, ¿no? Es algo redundante porque el Estado es quien viola los derechos humanos, pero también lo preserva, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se genera una dicotomía. Como resultado de este proceso histórico, se percibe al Estado como la solución a los problemas que confronta la sociedad civil. En realidad se consideró la sociedad civil como inherente problemática y necesitaba un Estado mucho más intervencionista. Por consiguiente, una sociedad civil fuerte solamente podía reflejar un Estado democráticamente fuerte. La tercera tensión entra acá. La tercera tensión se produce entre el Estado-Nación y lo que
que designamos globalización, ¿no? La globalización también entra a ser un ente muy importante en todo el tema de la decolonialidad, porque esto fomenta lo que es el capitalismo y el imperialismo, ¿no? Entonces, este sistema teórico también critica fuertemente eso, que más adelante lo veremos. Retomando el modelo político de la modernidad occidental, el de estados-naciones soberanos que coexisten en un sistema internacional de estados soberanos iguales, el sistema interestatal, la unidad y escala privilegiada, tanto de la regulación social como de la emancipación social, es el estado-nación. Las tres tensiones siempre están en concordancia, ¿no?, con los derechos humanos. El sistema interestatal siempre se ha concebido como una sociedad más o menos anárquica, regulada por la legalidad muy flexible, ¿no? Del mismo modo que el internacionalismo de la clase trabajadora siempre ha constituido más una aspiración que una realidad. Aquí vemos un postulado importante que es el fascismo contractual. Nos estamos volviendo una sociedad fascista. Sucede en las situaciones en las que las desigualdades de poder entre las partes en el contrato de derecho civil, sea un contrato de trabajo, un contrato para la disponibilidad de bienes y servicios, o etcétera, son tales que la parte débil se rinde vulnerable por no tener alternativa, acepta las condiciones impuestas por la parte más fuerte, pese que puede ser costosa y despótica, ¿no? Donde la sociedad se convierte más desigual por la forma reinante e imperialista que vemos gracias al colonialismo y capitalismo, donde una alimenta a la otra. Esa es una idea que retomamos muchas veces, pero es muy importante en el sistema teórico de colonial, ¿no? Este es un punto reinante para la perspectiva. Además de la subordinación de una parte sobre la otra, llega un papel en el cual nos damos cuenta que el contrato social se rompe, ¿no? Y comienza a existir una relación de poderes desiguales, donde los países, mal denominados en vía de desarrollo, se adhieren a los planteamientos mundiales que en muchos casos quedan cortos para las necesidades de otros países, y eso lo podemos ver en la actualidad con el coronavirus, ¿no? El siguiente postulado es el fascismo social. Esta es una nueva forma de estado de naturaleza y prolifera la sombra del contrato social de dos modos, ¿no? La postcontractualismo y el precontractualismo. El postcontractualismo es el proceso por medio del cual grupos de intereses sociales que hasta ahora fueron incluidos en el contrato social son excluidos de este sin perspectiva de retorno. El precontractualismo consiste en bloquear el acceso a la ciudadanía a grupos sociales que antes se consideraban a sí mismos candidatos de ciudadanía y que tenían la razonable expectativa de acceder a ella, ¿no? También, donde se ve que una sociedad incluyente es a la vez excluyente, ¿no? Difícil de tratar e intervenir, pero que desde el trabajo social son nuevos retos para empoderar a las personas y así lograr que puedan romper con estas líneas abismales, pensamientos y actores occidentales y fomentar formas de inclusión necesarias para formar una sociedad decolonial desde aras de la perspectiva política y social. El siguiente postulado son los conocimientos alternativos, la invisibilidad de formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas formas de conocimiento. Me refiero a conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos o indígenas del otro lado de la línea. Desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables porque se encuentran más allá de la verdad y de la falsedad. Es inimaginable aplicarles no solo la distinción científica verdadero o falso. Estos conocimientos alternativos es un postulado sumamente importante debido a que podemos ver las epistemologías del sur que también trata Boaventura, ¿no? Las epistemologías del sur muestran cómo se pueden generar formas de aprendizaje alternativo al método científico, ¿no? Entonces, si no está catalogado en el método científico, es una forma de conocimiento falso, un conocimiento erróneo que no sirve, porque no es comprobable, ¿no? Y vemos muchas veces como la tradición oral en pueblos indígenas aún se persevera en el territorio colombiano, pero no se ha tenido en cuenta en el momento de la academia, ¿no? En unos casos sí, pero en otros casos no, digamos en la filosofía no ha sido tenido en cuenta y esto ha generado que se creen rupturas en el conocimiento actual y pasado. En el siguiente postulado y último veremos el pensamiento abismal. Este es en el campo del conocimiento. El pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y falso, ¿no? En detrimento de dos cuerpos alternativos de conocimiento, la filosofía y la teología.
El carácter exclusivista de este monopolio se encuentra en el centro de las disputas epistemológicas modernas entre formas de verdad científica y no científica. Puede ser comprobada solamente en lo referente a ciertas clases de objeto o bajo determinadas circunstancias establecidas por ciertos métodos. Bueno, con esto le damos término a lo que son los postulados y pues vamos a darle paso a las propuestas metodológicas. En las propuestas metodológicas vemos cómo se relacionan los postulados y cómo llevamos a la acción, la transformación, intervención en trabajo social desde el sistema teórico colonial. El desarrollo como paradigma social se reconfigura su estrategia y apartado teniendo en cuenta que el mismo desarrollo logra renovar conforme a la catástrofe social, política y cultural, siendo así una solución para las constantes críticas, pero la formación del desarrollo mejora ciertos factores y sala otros. Esto se muestra la otra situación del mismo desarrollo en empobrecimiento cultural, la individualidad, riesgos de parecer la forma de vida, abusos de la naturaleza, así como la deshumanización y el aumento de la población, entre otras. Boaventura de Sousa aporta el conflicto entre globalización neoliberal y la globalización contrahegemónica anticapitalista, representando un campo social relativamente poco cartografiado que se caracteriza por tener riesgos de opresión, sufrimiento humano y destrucción, difíciles o hasta imposibles de sortear, así como por tener posibilidades y oportunidades nuevas y no imaginadas para una política emancipadora. Tendencias. Debemos realizar una reflexión ardua y concisa al momento de reflexionar las tendencias de cada autor, ya que la perspectiva de colonial, a pesar de ser muy joven y muy amplia, esto nos confronta al momento de entrelazar estas tendencias, ya que en ciertos puntos, al momento de juntarlas, pueden aportar demasiado a este sistema teórico. Catherine Ward se interesa en las prácticas que abren camino y condiciones radicales de pensamiento reinsurgente, levantamientos y edificaciones, prácticas entendidas pedagógicamente, prácticas como pedagogías que a la vez hacen cuestionar y desafiar la razón única de la modernidad occidental y el poder colonial aún presente. Las pedagogías que incitan posibilidades de estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de todo modo, pedagogías encadenadas hacia el proceso y proyectos de carácter, horizonte e intento de colonial. Esperanza Gómez pone principalmente dos bases: el desarrollo de la vida y los derechos humanos, hablándonos de un buen vivir frente al desarrollo. Habla del vivir andino y de las comunidades mesoamericanas, los diferentes modos de vida. Abre los escenarios para superar los absolutismos a través de configuraciones de vida, de los movimientos sociales, apertura de diversidad y diálogo intercultural. Se señalan los patrones para controlar el patrón de vida a nivel del mundo, como ideas de bienestar o nivel de vida a través del denominado indicador del desarrollo, el enfoque del desarrollo humano. Cambio importante para la dimensión social a la individualidad. Boaventura nos determina nuevas formas de fascismo. La primera es el fascismo apartado social. Me refiero a la segregación social de los excluyentes a través de una cartografía urbana que diferencia entre zonas salvajes y civiles. Las zonas salvajes son las zonas de estado natural de Harvard, las zonas de guerra civil internas como en muchas megaciudades a lo largo del sur global. Las zonas civiles son las zonas de control social que se ven a sí mismas más y más amenazadas por las zonas salvajes. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar el criterio de validez, que es el que explica por qué el sistema teórico sigue siendo válido para seguir interviniendo, analizando y que lo hace vigente en la producción de conocimiento e intervención en el trabajo social. Bueno, podemos decir que la ciencia moderna es un conocimiento atemporal. Atemporal significa que no tiene un tiempo establecido. La sabiduría se sustenta en la memoria, en el saber acumulado por la comunidad y usualmente soportado en los ancestros. Entendemos que el capitalismo moderno no está interesado en la memoria porque de esta promueve la crítica y la emancipación, donde también podemos observar que las intervenciones del mundo real que favorecen tienden a ser aquellas que abastecen a los grupos sociales que tienen mayor acceso al conocimiento científico.
Bueno, más allá del pensamiento abismal, Buenos Aires, Argentina, es clásico donde vemos que tiene una relación con nuestro contexto social, ya que el conflicto armado ha permeado la forma de ver y comprender el mundo para muchas personas. Y estas formas de intervención posabismales nos ayudan a entender que las formas de conocimiento establecidas no son las únicas adecuadas. Bueno, estas formas nos muestran cómo la reconstrucción de la memoria es un proceso con muchos obstáculos, pero que mediante las formas de intervención y de conocimiento eh, de este lado de la línea han sido fructíferas al momento de reconstruir el tejido social, ya que pues estas son diferentes a lo establecido por el criterio y diversas fuentes de implementación. Bueno, en medio de todo esto, vemos como un criterio de validez importante al momento de pensarnos la descolonialización del pensamiento fue la reconceptualización y cómo se cuestionaron las formas reinantes para intervenir en el sujeto latinoamericano. Pues no eran las adecuadas debido a que había un lineamiento reinante y como estas fueron cuestionadas, estos pensamientos abismales llegaron a permear nuestras formas de intervención. Pero al momento de darnos cuenta que no eran suficientes y necesarias esta manera de intervención, decidimos realizar nuestra propia investigación y romper con estas líneas abismales. Bueno, empezar a romper los paradigmas preponderantes y comenzar a preguntarnos desde qué perspectiva veíamos el trabajo social. En conexión y para finalizar, vemos cómo estamos siendo confrontados por unas dictaduras militares llevadas por el norte global, ya que se estaban cuestionando los sistemas políticos y económicos reinantes. Aquí podemos ver que el pensamiento colonial también se ha cuestionado a lo largo de las décadas y de las luchas latinoamericanas, que estas aún se siguen planteando desde lo académico y lo político. Bueno, estos criterios aún siguen siendo fortificados con constantes líneas de investigación que debemos nutrir desde el seno de muchas carreras, no solo desde el trabajo social, sino desde la economía, el derecho, las ciencias políticas, entre otros. Bueno, y finalmente es con esto que debemos romper con el estigma de que hay una ciencia reinante ya, porque hemos evidenciado que la multidisciplinariedad es otro hito importante de la descolonialización del pensamiento occidental. Bueno, y este sistema decolonial finaliza con las críticas. Bueno, que estas serían que el trabajo social decolonial cuestiona la actuación profesional desde metodologías y teorías occidentales que crean necesidades y tensiones al interior de las comunidades y que además logran causar la aculturación y desapropiación de su historicidad, adoptando saberes y formas de habitar el mundo encaminadas al blanqueamiento cultural, hacia un modelo único del ser humano, logrando despojarse de las posibilidades para habitar el mundo en la diferencia y sin desigualdades. En esta línea, bueno, la descolonialización se trata de una posición política que atraviesa el pensamiento y la acción individual y colectiva. Nuestros imaginarios, nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mundo y que crea una especie de cimarronaje intelectual, de prácticas sociales y de la construcción de pensamiento propio, de acuerdo a estas experiencias concretas. Esto se trata del cuestionamiento del sujeto único al eurocentrismo, al occidentalismo, a la colonialidad del poder, al tiempo que reconoce propuestas como la hibridación, la polisemia, el pensamiento otro, subalterno y fronterizo. Bueno, vemos como otra crítica importante es la dificultad de la reconstrucción intercultural de derechos humanos. Allí nos muestra la dificultad de la contemporaneidad de la implementación de los derechos humanos, debido a que también se encuentra un choque de trenes debido a las culturas, así como sus desigualdades notorias. Y en concordancia, vemos como el sistema teórico también se critican tres postulados claves, los cuales son el patriarcado, el colonialismo y la perspectiva neoliberal, debido a que estos tres ejes centrales en la mirada colonial que tenemos a lo largo del globo terráqueo argumenta desde una perspectiva académica, histórica, social, económica, ecológica, etcétera. Pero deseamos centrarnos en una perspectiva emancipadora, ya que los procesos imperialistas de apropiación de territorio frente al SIU global muestra cómo hay unas relaciones de desigualdad de poder y se logra romper el contrato social frente a las personas que no tienen tantos recursos,
como lo son las microempresas, además los contextos, eso también desde una perspectiva económica, como el modelo neoliberal alimenta la mirada colonial e implementa su pensamiento en países donde en algunos casos pensar que el mismo modelo sería el adecuado es erróneo, ya que se deben plantear una alternativa diferente al modelo económico reinante. El patriarcado es otro modelo reinante que se ha visto impulsado por el colonialismo, ya que muestra cómo las formas de pensamiento que había en Europa históricamente, donde las mujeres no eran valoradas y se tenían que rendir únicamente al plano privado, llegaron hasta el sur global desde los procesos de colonialización como fueron en América Latina y África, procesos donde la mujer fue sometida a los cuidados del hogar, del esposo y su hijo, viendo únicamente como un objeto. Estos Viéndola únicamente como un objeto. Esos pensamientos aún nos permean y están en la constante disputa de todos los planos de la vida. Además de esto, ver cómo estas luchas feministas también son fructíferas para la producción teórica de este sistema teórico y cómo alimenta la construcción social hoy en día. Muchas gracias.